Vamos a invitar ahora al doctor Jorge Enríquez, es diputado nacional mandato cumplido. Actualmente es profesor catedrático de posgrado de Derecho Constitucional y Penal de las Universidades Católicas de La Plata y del Uruguay. Es profesor invitado de las Universidades de San Pablo, CEU de Madrid, la Autónoma de Barcelona, Europa di Roma y de Padova, y es director del Consejo de Seguridad de la Fundación Contemplatio Social. El sistema legal en tema de seguridad ciudadana es el tema que nos va a tocar hoy el doctor Enríquez. Bueno, muchísimas gracias a todos y en particular a Josema y a mi amigo Juan Carlos Fredes, que la verdad que le ponen un empuje a esto increíble. Está permanentemente en contacto conmigo y me taladra la cabeza porque es tanto el ímpetu que le pone a esto que a cualquier hora del día o de la noche manda un mensajito o alguna forma de comunicarse conmigo telefónicamente, si no, y que revela que realmente esto lo hace con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha enjundia. El tema es sumamente vasto. Quien me precedió en el uso de la palabra realmente dio un pantallazo muy, por cierto, elocuente de las asechanzas que tenemos. Seguramente se podría haber explayado, porque vi que lo estaba corriendo el tiempo. Sí, se podría haber explayado mucho más porque evidentemente su conocimiento, no lo conocía, pero su conocimiento es, por cierto, muy acendrado sobre este tema. Yo voy a hablar más que nada de la seguridad a nivel local, que tiene obviamente connotaciones, que tiene vínculos muy fuertes con lo que está pasando en el mundo. La Argentina, después de un periodo nefasto de 4 gobiernos kirchneristas, vuelve a recuperar su lugar en el mundo, ese lugar que que pudimos alcanzar durante el gobierno de Mauricio Macri, que era la integración al mundo, lo que quedó plasmado en aquella jornada tan maravillosa del G20. Hoy la Argentina vuelve a estar alineado en donde tuvo que estar siempre, que es en el mundo de la libertad. El mundo de la libertad tiene sus riesgos, porque evidentemente cuando uno incluye entre el registro de organizaciones terroristas a Hezbollah, como pasó en la época de Mauricio Macri, como pasa ahora durante el gobierno de Javier Milei, que se incluye a Hamás, esto trae problemas. No va a ser gratuito, por cierto, pero creo que si uno quiere alcanzar la libertad, la única manera es alinearse con quien piensan igual a nosotros. No podemos estar coqueteando permanentemente con todas las dictaduras. El eje del mal, como le decía yo, Bolivia, bien señalado, porque a veces, bien señalado por acá el doctor, porque a veces Bolivia pasa desapercibido, pero Bolivia es tan nefasto como Venezuela, me refiero al país y a su gobierno actual. Por Dios, no interpreten mal, porque acá seguramente habrán muchos amigos venezolanos que lo pueden tomar no muy satisfactoriamente. Los venezolanos que han venido a la Argentina realmente están trabajando y en muchos casos, yo diría hasta con más ganas que los argentinos, que algunos argentinos. Porque saben justamente lo que es haber perdido la libertad. Y entonces no se le caen los anillos por trabajar a lo mejor ingenieros en minas, ingenieros en petróleo, grandes profesionales en el sector de la gastronomía o en el sector de la hotelería. Pues saben lo que es vivir bajo el yugo de una dictadura. Obviamente también esto se compadece, este eje del mal abarca no solamente Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y por supuesto si nos vamos a Asia, ahí está el huevo de la serpiente, que es la República Teocrática de Irán. Nosotros hemos venido trabajando intensamente durante muchos años, en algún momento cuando me tocó ser diputado, impetrando algunas cuestiones que nos parecían fundamentales, como el juicio en ausencia. Claro, el juicio en ausencia, si esto no va acompañado de que las alertas de Interpol caen, y como pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, durante cerca de más de 2 semanas
tuvimos caídas las alertas de Interpol, lo cual permitió que hubiera un fluido de agentes de Irán en la Argentina. El caso más elocuente fue con aquel famoso avión venezolano que nadie sabía para dónde había venido y después nos hicieron creer que era un vuelo de instrucción, cuando uno sabe perfectamente que no se ensayan los noveles pilotos con aviones de semejante porte, sino que se hacen simuladores de vuelo. La Argentina fue blanco en 2 oportunidades de los 2 ataques más fuertes. Pensemos que tanto la Embajada de Israel en el 92 como la AMIA en el 94 fueron pretéritos a lo que pasó luego en Atocha, lo que pasó en Bataclan en París, lo que pasó, por supuesto, el más a lo mejor fuerte de todos, el de las Torres Gemelas, y en distintas latitudes del mundo. Esto obviamente tiene connotaciones, como bien decía recién quien me antecedió, connotaciones en la Argentina, porque evidentemente esto se financia con el narcotráfico, es el narcoterrorismo. O sea, hay unos canales comunicantes, unos vasos comunicantes entre ambas formas de criminalidad. No está una divorciada de la otra. Y por cierto, acá es fundamental lo que pueden hacer los organismos de control que siguen la trazabilidad del dinero, porque es donde más se le pega fuerte a las organizaciones terroristas. Lamentablemente, tanto la UIF como la OA fueron desarticuladas durante el gobierno de Alberto Fernández, dejaron de ser parte querellante en muchas causas. A mí me tocó iniciar muchas querellas criminales contra Alberto Fernández, Cristina Fernández, antes y durante el gobierno de Alberto Fernández, y justamente nosotros habíamos descubierto lo que era la ruta de la impunidad, el sendero de la impunidad, que era a partir de las denuncias que se habían presentado en la administración del gobierno de Mauricio Macri, que la UIF y la OA estaban, particularmente la UIF con Mariano Federici, y María Eugenia Talerico, y la OA, habían sido fundamentales en presentarse como partes querellantes para activar las causas. Lamentablemente vino el gobierno de Alberto Fernández y las desarticuló. Yendo a lo que viene a ser la inseguridad nuestra de cada día, porque es la que nos golpea y es la que se enseñorea en muchos lugares de nuestro país con el tema del narcotráfico y con el tema de estas organizaciones como pasan que son verdaderos carteles, como está pasando en Rosario, como está pasando en el conurbano bonaerense, donde estamos viendo todos los días hechos que realmente son lacerantes. Y yo creo que hay que identificar este problema, lo quiero hacer muy sucinto, porque la verdad que me va a pasar lo que le pasó acá al amigo, que nos vamos a ir a lo mejor en algún tipo de reflexiones que quizás van a achicar lo que tiene que ser un panorama amplio. En primer lugar, la seguridad es algo absolutamente indelegable por parte del Estado y debe darse con características irrenunciables, debe darse con características muy irrenunciables, absolutamente irrenunciables, porque debe ser dada con equidad, dar más seguridad a quien más lo necesita, que son generalmente los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto se relaciona con que debe ser enfocado desde el punto de vista interdisciplinario. No lo podemos enfocar exclusivamente desde el ángulo punitivo, sino que debe ser enfocado de una manera mucho más amplia. Esto no implica desconocer los aspectos punitivos, pero debe ser, como lo establecimos en la Constitución de los porteños, en los artículos 34 y 35, debe ser atacada, atendida desde un punto de vista multidisciplinario. Las causas son muchísimas y realmente las soluciones pasan por distintos andariveles. En primer lugar, actuar con una política preventiva. ¿Qué significa preventivo? Ubicarse en el quehacer delictivo pretérito a la comisión del hecho criminal. Esto significa que, por ejemplo, se actúe en lo que se llama la pequeña criminalidad o las contravenciones, que son episodios menores que, si bien no revisten la gravedad de los delitos, no pueden escapar
al buen orden que necesita una sociedad, al buen orden social. O sea que tienen que estar alcanzados por el esquema normativo de una nación. Esto nos lleva a pensar que acá hubo una fuerte ideologización durante muchos años. Pensemos que los tribunales hoy están plagados de funcionarios que han sido nombrados, que han sido, mejor dicho, educados en las facultades de Derecho bajo el garantismo, que es el garantismo es una mentira que nos dibujaron, porque creo que todos los que somos hombres de derecho somos garantistas, porque hablamos y pregonamos las garantías que nuestra Constitución Nacional determina como el principio de defensa en juicio, la presunción de inocencia, el principio de la prueba, etcétera. Lo que hizo este garantismo, este falso garantismo, es la abolición de todo derecho punitivo. Y esto yo lo viví en carne propia en la Convención Constituyente, primero después siendo legislador porteño, con el tema de la derogación de los edictos policiales, que si bien los edictos policiales eran herramientas que podían servir para la prevención, para ubicarse en la antesala del delito, fueron motivo en muchos casos de abusos, porque evidentemente la misma autoridad que los elaboraba era la misma que los aplicaba y era la misma que terminaba sancionándolos. Esto se pasó a un régimen contravencional. Este régimen contravencional, con todas las garantías del Estado de Derecho, hizo que los que elaboráramos códigos contravencionales, recuerdo excelentes autores y juristas como por ejemplo Adolfo Casabal Elía, Jorge Casanova, que ya no está en este mundo, elaboráramos un código que no tenía un dulce nombre como el código que finalmente se propiciaba, que se llamaba Código de Convivencia. Nosotros llamamos Código Contravencional. Y en ese Código Contravencional establecíamos con todas las garantías del debido proceso figuras que realmente eran absolutamente necesarias. Algunas estuvieron adecuadas y las otras no. Por ejemplo, no se incorporó la figura del denominado acecho o merodeo, llamado por nosotros también como vigilancia injustificada. ¿Esto qué significa? Y vuelvo a la etapa pretérita del delito. Esto significa, y no es para sonrojarse nadie ni ponerse mal, porque yo cada vez que hablaba de acecho o merodeo me saltaba en la yugular, pero significa esto, señalar que el Estado debe intervenir cuando alguien está actuando en situación de causar alarma o inquietud a terceras personas, sin causa que lo justifique. El caso más típico es la persona que anda a las 4 de la mañana con un bat de béisbol por la calle o quien se encuentra con un manojo de llaves en una playa de estacionamiento gigantesca. Evidentemente, ni uno iba a jugar al béisbol, ni el otro estaba trabajando de cerrajero. En los dos casos estaban preparando un delito. Esto lamentablemente no cuajó por estas teorías, como yo decía, zafaronianas, que muchas veces hablaban de portación de cara o de delito de peligrosidad. Y el delito, y no se trata ni de delito de peligrosidad, ni de portación de cara, sino que se trata de portación de conducta. La persona que está en la etapa anterior, vuelvo a repetir, al quehacer delictivo. ¿La conducta cuál es? Estar en una situación que causa alarma o inquietud. Quienes hemos estado trabajando, sabemos en alguna función, sabemos perfectamente que yo estaba cansado de un señor que tenía un kiosco, muy humilde por cierto, en la zona de Mataderos, y me llamaba permanentemente que me decía, ¿qué puedo hacer yo? Porque la policía no interviene y los tengo todo el tiempo sentados en la vereda y me amenazan, y como las amenazas no las podía corroborar porque no había testigos, que a la noche me van a asaltar. Esa persona estaba causando alarma o inquietud en el kiosquero. Esa persona debería ser aprendida porque estaba con un acto preparatorio de un delito. Sin embargo, la policía no podía intervenir porque no tenía el adecuado respaldo normativo. Y la verdad que muchos policías, lamentablemente durante muchos años, la policía no encontraba el respaldo normativo en la sociedad y en consecuencia sabía que cualquier cuestión que estaba en la calle armada, pero tenía miedo de actuar porque sabía que esto iba a asuntos internos y si había pasado un ápice. El caso más que me tocó participar en su defensa es el de Chocobar.
El caso de Chocobar es el caso más patente de esto. Chocobar le arruinaron la vida. Chocobar terminó trabajando, estudiando enfermería, y por suerte es un chico que la verdad que es maravilloso. Le habían arruinado la vida, pero se levantó de la caída que había tenido. Y hoy está trabajando muy bien en un instituto, en un establecimiento sanitario. ¿Qué pasa? Cuando yo tuve en algún momento alguna función en el área de seguridad y en el área de justicia, yo le decía, acompañaba en muchos casos a algún tipo de operativos, por ejemplo, con barras bravas, en las canchas de fútbol, y le decían, ustedes no tengan miedo de actuar, porque estando alguien que representa al poder político, si ustedes hacen las cosas como se debe y sobre todo si ante una situación en que está la vida de ustedes y la del otro en peligro, privilegian la vida propia, nadie lo va a atacar ni nadie lo va a juzgar, sino todo lo contrario. Así, juntamente con un gran amigo que fue fiscal general de la ciudad, el doctor Luis Sebasco, actuábamos y la policía se sentía absolutamente respaldada, porque sabía que nosotros, Sebasco fue uno de los defensores de Chocobar también, como el doctor Fernando Soto, que está acompañando a la gestión de la ministra Patricia Bullrich. La verdad que uno, cuando me voy... Bueno, por un lado eso, por el otro lado, voy a tratar de redondeando, el actuar, porque evidentemente si uno actúa en la etapa previa, evidentemente se evita una violación, un homicidio o un robo. El otro tema es impunidad cero. Impunidad cero significa el que le hace la paga, terminar con las puertas giratorias. Impunidad cero significa no solamente la reincidencia, sino también la reiterancia, porque sin que exista una condena si hay una persona que ya está acusada de otro delito, tiene que ser sometida al régimen de prisión preventiva, porque evidentemente es alguien que ya tiene otras causas abiertas. Acá nosotros hemos visto cantidad de legajos inconmensurables de gente que ha tenido infinidad de causas, seguía delinquiendo porque los procesos todavía no estaban terminados. Piensen ustedes que solamente se denuncia el 30% de los delitos en la Argentina, el 30%. En muchos casos son robos de celulares que sirven para hacer las estadísticas, por un lado, y por el otro lado la gente lo hace porque tiene que cobrar un seguro, como en el caso del robo del automotor. Pero la gran mayoría de los otros delitos directamente no se denuncian. Piensen que solamente un porcentaje ínfimo de esos delitos se denuncian el 30%, reciben condena con pena privativa de la libertad que no llega al 6 por mil. Esto vincula con otro tema, comisarías absolutamente atiborradas porque nadie se encargó de hacer en los últimos años cárceles, y las cárceles son necesarias. ¿Por qué son necesarias las cárceles? Porque la pena privativa de la libertad tiene que darse en el marco de que no se pueden tener a la gente en las comisarías, porque en las comisarías en muchos casos, hasta es de tan desbordadas que están, hasta en muchos casos se han dado situaciones de fuga. Digo que las cárceles son absolutamente necesarias y que deben ser, como dice la Constitución Nacional, para reeducación y no para castigo, pero no para hacer posgrado de delito. Y lamentablemente acá ha habido una connivencia con no solamente... Cuando uno habla del poder político, del poder penitenciario, del servicio penitenciario, de algunos elementos de la policía, porque no nos engañemos también, y de algunos jueces también. Esto no surge espontáneamente, esto surge de una sociedad que va teniendo cada vez más anomia. La anomia no es carencia de normas, sino el incumplimiento de las normas existentes. El que la hace la tiene que pagar, la impunidad tiene que ser cero. No tener miedo de palabras. Nosotros venimos de hace ya más de 40 años, de gobierno de facto. Entonces, donde parecería que en la Argentina caló hondo por estas doctrinas pseudo-garantistas, por este falso progresismo. El auténtico progresismo es el que diseñó allá por fines del siglo XIX Roca cuando hablaba de orden y progreso. Ese es el verdadero progresismo, que nos llevó a estar en el puesto 6º de las naciones del mundo en el año 28-29. Este pseudo-garantismo señalaba de que toda autoridad estaba sospechada de autoritarismo y que el orden implicaba la paz de los cementerios.
Fíjense a dónde hemos llegado. Esto caló muy hondo, porque muchas veces había gente que porque uno decía había que cumplir la ley, lo trataban de facho. A mí me ha pasado muchísimas veces, sobre todo durante el principio del gobierno de Kirchner, porque después la sociedad fue empezando a darse cuenta que este tema había que ideologizarlo, porque el delincuente no pregunta si una persona es de la Libertad Avanza, del radicalismo o del Frente de Todos. El delincuente avanza. Esto también me lleva a señalar que hoy el delincuente es mucho más violento por el hecho que toman estupefacientes, todo lo que nosotros sabemos que es necesario bajar la edad de la imputabilidad, es necesario que se aplique un Código Procesal Penal Federal en todo el país que ha tenido éxito para combatir el narcotráfico en las provincias del norte y que se frenó cuando lo queríamos implementar en la ciudad de Rosario y en la que ahora está en esa dirección, y en Mendoza por mezquindades políticas. En el caso de Mendoza, porque había una señora, Anabel Fernández Agasti, candidata a gobernadora de la provincia, que no quería darle ventaja al gobierno radical de Rodolfo Suárez de tener, fíjense qué mezquindad, de tener un sistema acusatorio que permitiera realmente actuar en el combate de la delincuencia organizada. Y en el caso de Rosario, porque evidentemente también querían que esa zona siguiera siendo una zona violenta, por diferencias que en su momento tuvieron con el gobierno local. La edad de la baja de la imputabilidad es otro tema importante. Yo creo que, si ya voy concluyendo, la edad de la baja de imputabilidad es importante también porque hoy se utiliza, todos lo sabemos, a los menores para cometer delitos. Creo que tendría que llevarse a los 13 años. En un momento yo pensaba a los 14, pero cuando uno ve el derecho comparado, que hay países que la tienen a los 7 años, uno tiene que pensar con el desarrollo de la tecnología de las redes sociales. Hoy los chicos tienen un despertar más temprano justamente no hacia las buenas conductas, sino las conductas nocivas. Por eso me parece que es esencial esto. Muchas veces se dice delito grande, pena de grande, obviamente en establecimientos, vuelvo a repetir, que sean de reeducación y que nos sirvan para convertirlo en un posgrado, pero que tengan la severidad que debe tener un sistema carcelario, con cumplimientos de horarios, que no venga uno cuando va a una cárcel que realmente el lumpenaje es atroz, con realización de tareas de trabajo, que realmente si van a cobrar un sueldo lo cobren, se lo ganen trabajando, y que sean condiciones dignas pero muy duras, muy severas. Creo que es la manera también de actuar en ese sentido. Habría muchísimas cosas más para hablar, pero lo importante es que hoy, ya desde algún tiempo, estamos eliminando del lenguaje nuestro palabras que podían ser muy duras. Yo me acuerdo que la primera vez que dije el derecho contravencional es un arma eficaz, me dijeron no digas la palabra arma porque es violenta, decía herramienta. Fíjese hasta dónde llega el lenguaje. La palabra represión era directamente sinónimo, y con esto ya concluyo, de matar. Y yo explicaba cuando iba a programa de televisión que reprimir es sofrenar, es contener, el volver las cosas a su estado anterior de haberse producido el relajamiento del orden jurídico. Después de la modernidad, yo creo que nace justamente, decía, con el tema de cuando Moisés había tenido su tertulia bíblica, baja de la montaña, y trae las leyes de la modernidad, que son las leyes en definitiva de la democracia, que en un catálogo de prohibiciones, no matar, no robar, etc. Ahí nace la modernidad. Cuando uno dice que los catálogos de prohibiciones tienen que existir en toda sociedad, y la sociedad reprime también el Poder Judicial cuando, por ejemplo, uno está ocupando una casa indebidamente porque es un usurpador o porque se venció el contrato de locación. Ahí hay un acto de represión porque lo van a desalojar por la fuerza pública, y no creo que se mate a nadie en ese caso. Cuando la sociedad ve su orden jurídico resquebrajado, lo tiene que restaurar, y eso es justamente reprimir. Hemos pasado, y con esto concluyo, del orden sin ley a la ley con orden, gracias a Dios, y tenemos que tener siempre en claro algo,
que con ese laconismo que tenían los romanos, dura lex sed lex. Si no aprendemos la lección esta de que con pilares fundamentales como la educación, por ejemplo, con la inserción de la gente que a través de la educación sepa los beneficios que tiene una comunidad, no vamos a poder arrancar nunca y eliminar ese flagelo que es la seguridad. El Estado tiene que garantizar la libertad y la seguridad. Por un lado, la libertad, sabemos todos que sin seguridad es anarquía. Y la seguridad sin libertad es tiranía. El Estado tiene que esos dos factores saber balancearlos bien. Y no temblarle la mano ni a los jueces ni a los legisladores cuando tienen que sancionar normas que realmente pueden parecer duras, pero son absolutamente necesarias para que la sociedad se conduzca con orden, con respeto al prójimo, siguiendo las famosas premisas de Ulpiano, ¿no? No dañar a terceros, dar a cada uno lo suyo y por supuesto también no respetar al prójimo. ¿Cómo? Vivir honestamente y respetar al prójimo. Esas son las premisas. ¿Las repetimos? Vivir honestamente es la primera de todas, respetar al prójimo, que es el alte non laedere, que significa no dañar a terceros, y dar a cada uno lo suyo. Son esas tres. Porque también no vivir honestamente, y gracias por el comentario, me parece muy atinado, genera uno de los delitos más graves que tiene una sociedad, que quizás en muchos casos es la madre de todos, que es la corrupción. Y la corrupción mata. La corrupción, como decía el Papa Francisco en algún momento, se perdonan todos los pecados menos la corrupción. Por eso creo que cada uno tiene que vivir honestamente. Lindo cierre me diste. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer al doctor Enríquez.